decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿Cómo y por qué se llega a la crisis de 2001? Es muy complicado en realidad, porque a la crisis de 2001 convergen muchas cosas, muchos procesos. En primer lugar, hay un proceso económico que es evidente, que viene con la crisis del modelo de la convertibilidad que había establecido Menem y que continúa de la Rúa. Lo que pasa es que cuando Menem lo puso en práctica, eso sirvió para parar un proceso de hiperinflación y realmente fue exitoso en ese momento, pero a la larga generó desempleo, generó una profundización muy importante de la pobreza y sobre todo lo que generó es un empobrecimiento general de la población. Es decir, no se trataba solamente de los pobres estructurales, que es un sector social que venía ya siendo importante de la década del 70, sino empobrecimiento de clase media y gente que, digamos, que no se consideraba pobre y que de golpe se ve sumergida en la pobreza. Eso por un lado. Por otro lado está el tema político, también es un proceso, en parte como consecuencia de esto, pero no solo, donde el Estado pierde legitimidad y el gobierno de la Alianza de la Rúa no logra establecer un mínimo sistema de consenso y de funcionamiento, se muestra totalmente ineficiente frente a la crisis económica. Lo que hace es profundizar las políticas, vuelve a nombrar a Cavallo ministro, para que haga la misma cosa que venía haciendo antes. Entonces hay como una pérdida de sentido de legitimidad del Estado. Y además, recordad en ese momento, no sé cuánto sabes de eso, pero se perdió hasta el valor de la moneda, es decir, ni siquiera había una moneda que circulara en todo el país, cada provincia emitía sus propias cuasi monedas, y la moneda, más allá de que sea un valor de cambio, es uno de los símbolos de la soberanía del Estado. Cuando se pierde el valor de la moneda, ya no hay digamos, se pierde todo. Es como... Así que son como tres procesos, te diría, muy importantes. Uno económico, que tiene que ver con esta crisis de la convertibilidad del modelo S, que lo que generó fue desempleo, desindustrialización, etc. Un proceso social que tiene que ver con el empobrecimiento de la población y marginalización de la población, y un proceso político que tiene que ver con esta pérdida de legitimidad del Estado, ¿no? La gente ya no creía en el Estado. El Estado es como debería funcionar como una especie de reaseguro de la gente, ¿no? Como que algo que te da las normas de juego para que uno pueda funcionar en la sociedad. Cuando la gente pierde confianza en el Estado es como un terremoto, ¿no? Como se te viene el mundo abajo, no tenés en quién confiar, no confía ni la policía, ni los médicos, ni los ministros, ni nadie. Bueno, nadie ni siquiera había gente que quisiera ser presidente en ese momento, ¿no? No había posibilidad de establecer mínimos consensos sobre eso. Así que, creo que por ahí. ¿Participaste en los saqueos? Sí, participé, me acuerdo. Estábamos ya en Campana, estaba viviendo yo para ese entonces. Fue en un Carrefour. No, Carrefour no Norte, que hoy en día es un Carrefour. Tenía 11 años, yo era muy pibito. Estábamos, me acuerdo, con mis hermanos y unos amigos del barrio. Me fueron a buscar, me acuerdo, fue loco, ¿no? Hoy en día es un recuerdo. Era pibito, lo tomo como una travesía, capaz. No, cualquier cantidad de gente, me acuerdo. Cuando entramos había una banda de gente de este lado, del lado de afuera, de las rejas del mercado. Y en las puertas de los vidrios estaban todos los policías, ¿no? Me acuerdo que estaban a bomberazos y la policía respondía con bala de goma. Caballo establece corralito porque simplemente no tenía un centavo más en la cerca del Estado, es decir, el nivel de déficit era tan brutal que se les había ido de las manos, y el corralito era una manera de mantener el dinero en los bancos, porque si no el sistema bancario estaba en crisis también, el sistema financiero estaba en crisis. Fue una medida de emergencia. Lo que pasa es que eso también generó mayor desconfianza y mayores efectos sociales y políticos y económicos, pero fue una medida de emergencia porque simplemente no tenían, es decir, se caía el sistema financiero. Entonces la única manera de mantener el dinero en los bancos y que las cosas más o menos pudieran funcionar.
Lo que pasa es que obviamente estaba destinado a fracasar, es decir, fue una medida de emergencia tomada para paliar las propias medidas que el propio Cavallo había tomado, es decir, el que llegara a la situación que requirió el corralito fue el efecto de las medidas que el Cavallo había tomado. Entonces era como una especie de tipo que había pinchado la goma del auto y no iba a poner el parche, ¿no? Entonces no funciona. Sí, los gases tiraron después de que lograron, logramos, porque yo estaba también ahí, logramos entrar al supermercado. Me acuerdo la secuencia que fue que estaban a los bomberazos, ¿no? De este lado estaban los bomberazos y por allá va un masculino corriendo, entra y me acuerdo que le pega a un policía, no sé si con un palo, no me acuerdo bien. Y ahí fue cuando entraron todos corriendo, cualquier cantidad de gente, y por allá en una entro yo también, pero yo no banqué nada. Me acuerdo que entré, ya estaban todos los vidrios rotos, entré y adentro del mercado era un humo, cualquier cantidad de humo, de gas lacrimógeno, que no lo banqué ni contacto con la policía, por lo menos yo no tuve, pero sí, me acuerdo que hubo muchos golpes, muchos palazos, piedrazos, balazos de goma. Piedra también de parte de la policía, ¿no? Nada, me acuerdo que entré al mercado, así como entré salí porque el humo del gas no me dejaba respirar. La gente igual entraba, había gente más grande que yo que por ahí la bancaba, pero no, yo no lo banqué ni un minuto. ¿Cómo estaba tu estabilidad económica en tu familia? Y en mi familia en ese momento era mala, digamos. Mi vieja siempre laburó de enfermería. Ella estaba trabajando en un hospital de Campana, de enfermera. Mi viejo estaba sin laburo, pero no, económicamente estábamos para atrás. Yo creo que para ese año, creo que todo el país estaba para atrás, ¿no? Pero bueno, por eso nos sumamos al saqueo. ¿Qué fuiste a saquear o qué necesitas en el momento? Porque justo era fecha de la fiesta, íbamos a pasar una fiesta pésima, qué sé yo, pero no, mercadería, video, todo lo que sea mercadería, todo. ¿Cómo te enteraste que habían saqueos? Y me enteré por los noticieros, mirando tele en casa, igual era algo que ya se venía, era sabido que iba a pasar, ¿no? Me acuerdo que había arrancado, mirando el noticiero, me había arrancado que en Córdoba habían arrancado con los saqueos y de repente estuvieron en todo el país, ¿no? Como me enteré por el noticiero, mirando la tele, el noticiero, y me fueron a buscar. Me acuerdo que fueron un amigo a buscarme y allá fue. Específicamente, ¿cómo se llevan los saqueos? El tema de los saqueos es un tema muy interesante. Recordad que los primeros saqueos de ese tipo no fueron de 2001, sino de 1989. Tuvieron que ver con la crisis de hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín. Lo que pasa es que los saqueos son un fenómeno social que tiene una larga historia, ¿no? Es decir, uno puede pensar que uno puede asociarlos a las revueltas por el pan del siglo XVIII, previos a la Revolución Francesa. También la gente se levanta en momentos de crisis. La gente se levanta a buscar lo más necesario, que es la comida. Es decir, cuando no te alcanza para comer y tenés que alimentarte vos y a tu familia, la gente sale a saquear. En el año 89 los saqueos esos tuvieron, yo te diría, esas características más bien, en el sentido que fueron por lo general más o menos espontáneos. Hubo alguna organización, pero fueron más o menos espontáneos. Y tuvieron que ver con que la gente tenía hambre y no tenía para comer. Y de hecho se notó claramente porque había como una economía moral de los saqueos. Los saqueos del 89 fueron en general saqueos donde se saqueaba comida, no se saqueaban ni electrodomésticos, ni tampoco la gente, los que sacaban el dinero de las cajas, sino que iban a los supermercados y sacaban comida. Y si lograban negociar, a veces se evitaba el saqueo, ¿no? Los 2001 tuvieron esas características, también fue un momento de crisis, no una crisis económica tan bestial como la hiperinflación, pero una crisis económica muy seria. Pero ya hubo todo un proceso que se desencadenó, digamos, que venía desencadenándose de la década del 80, se profundizó en el 89 y, digamos, hizo explosión en el 2001, que tuvo que ver también con una mezcla de factores. Por un lado, bueno, la situación de la gente que tenía que comer y no tenía para comer.
Por otro lado, ya los saqueos de 2001 fueron más organizados, más politizados, si se quiere. Porque recordad que en 2001 hubo saqueos, pero también hubo cacerolazos, hubo movimientos de que se vayan todos. Y todo fue como parte del mismo proceso, es decir, una pérdida, que tiene que ver con eso que te decía, la pérdida de legitimidad del Estado. En general los saqueos se producen en momentos en que el Estado pierde la capacidad de dar respuestas básicas a los problemas de la gente, ¿no? En la Argentina se había establecido un sistema semi-asistencial donde, bueno, había planes sociales que más o menos intentaban paliar la situación. En función había establecido el Plan Alimentario Nacional, una serie de... Y cuando en el momento donde eso ya no funciona más, porque ya no hay dinero del Estado, porque entonces se quiebra todo, se quiebra el pacto social, la gente acude muchas veces a medidas dramáticas, como es el caso de los saqueos. Los saqueos de 2001 estuvieron más organizados, más politizados, pero sin embargo los caudillos políticos, que en muchos casos se les atribuye, en muchos casos son mezcla de caudillos políticos y criminales, digamos, ¿no? En muchos casos son los mismos tipos cumpliendo dos funciones, sobre todo en el conurbano. Pero sin embargo lo que se ve es que esos tipos son en todo caso los que canalizan la idea de los saqueos, pero los saqueos responden a una presión de la gente, que tiene que ver con que, bueno, tengo que comer y no me alcanza para comer, ¿no? Así que fue, como te digo, es un fenómeno social complejo el de los saqueos, que tiene muchas vertientes que uno puede encontrar. Por un lado, esta cosa más histórica, la desesperación de la gente. Por otro lado, en el caso argentino, un Estado que ya no da respuesta a las necesidades básicas de la gente. Y por otro lado, esta especie de organizaciones político-delictivas, digamos, que de alguna manera también sacan provecho de eso y aprovechan esta movida para hacer sus propios negocios que no tienen que ver con los intereses de la gente, no son otra cosa. Vos pensás que en el 2001, acá a 2 cuadras, nosotros en el barrio oeste organizamos una olla popular. Los domingos a la noche venían 300 personas a comer por domingo. Y lo más interesante es que muchas de esas personas, que yo recuerdo un tipo que venía con una campera de cuero, vestido bien, ¿no? Y yo al principio pensé que le venía a ayudar. Y no, el tipo venía a comer. Es decir, había una especie de clase media que se había hiperpauperizado, y que eran tipos que seguramente tenían una casa, pero no tenían trabajo, y tenían una familia, entonces tenían que darle a comer a la familia, y capaz que la esposa ni sabía que el tipo venía a comer a la olla, ¿entendés? Aparte, bueno, de los estructurales, que son todas digamos, los que ya son pobres y son incluso varias generaciones de pobres. Así que fue un fenómeno muy traumático. Fui a ver, y como vi que estaba la policía, no me animé a entrar. ¿Qué edad tenías en ese momento? 22 años. ¿Dónde vivías? En Becar. ¿A qué te dedicabas? Trabajaba de empleada de limpieza. ¿Cómo estaba tu estabilidad económica en tu familia? No, estaba floja. No había mucho trabajo, no había plata. ¿Cómo te enteraste que habían saqueos? Por una amiga. Me avisó y fuimos a ver. ¿Por qué decidiste ir? Para ir a ver cómo saqueaban, y bueno, no pude entrar porque estaba la policía, si no hubiese entrado. ¿Qué supermercado era? Era unos chinos. ¿Tenías miedo? Sí, tenía miedo de la policía porque vi que pegaban a la gente. ¿Cómo se llama la renuncia de la Rúa? Y yo creo que la Rúa denuncia porque ya no tiene más nada para hacer. Es decir, recordad que fue el contexto de los levantamientos del 19, 20, 21 de diciembre, una violencia desencadenada brutal por parte de la policía, terminó con 18 muertos o 20 muertos. La Rúa había perdido absolutamente legitimidad, ya Cavallo, que era, digamos, lo que él planteaba como la continuidad de algo que pudiera parecer el Estado, también había renunciado. Es decir, yo creo que es un caso donde ya no tenía cabida otra cosa, es decir, se caía solo. Si no anunciaba él, no creo que hubiera habido un golpe de Estado, pero sí podría haber habido algún tipo de movimiento violento en serio que hubiera tomado las cuestiones en sus propias manos. Es decir, fue una renuncia porque ya directamente se caía si no renunciaba. Había perdido las elecciones ese año, también las elecciones legislativas, no tenía ningún tipo de legitimidad, ¿no? Se hacían burla por televisión, una cosa increíble, es decir, realmente... ¿Vos te acordás? Sí. Era un desastre. O sea, chico, pero... Bueno, no tan chico. No tan chico. Me acuerdo, era un desastre. Una cosa que no se podía creer. Y la violencia de diciembre, eso fue, yo creo, el punto... Ya se da cuenta que la cosa no fue más, ¿no? Si 20 muertos, muchos muertos. Un movimiento más o menos pacífico. La estabilidad económica era muy baja. La plata
no alcanzaba para nada. Inclusive yo tenía que estudiar y trabajar para comprarme los útiles, las hojas y eso. Fue muy duro, así que nada, no quedaba otra que salir a ver si encontrabas algo como para decir, bueno, hago unos mangos y para comer y bueno, con suerte para poder estudiar. ¿Y en ese momento dónde vivías? Estaba con mi madre ahí en el barrio, acá de Villa La Cava, y ahí veías un poquito más cruda la situación, porque por ahí veías más pobreza y veía la gente que venían de afuera, o sea, de las provincias, bastante, y nada, era bastante jodido la situación, pero bueno, tratábamos como todo de saber llevarla día a día y bueno, ponerle un poquito de onda más. ¿Participaste en los saqueos? En realidad sí, pero no. Cuando fui al supermercado que con los pibes de la plaza íbamos porque teóricamente íbamos a pedir porque te daban la mercadería, pero cuando llegamos, porque yo fui tarde, eran las 7 de la tarde, y cuando llegamos vimos que ya se empezó a poner jodido la cosa. Los dueños del supermercado ya no te daban la mercadería, se armaban adentro del supermercado y no te dejaban pasar. Cuando llegamos, el dueño del supermercado lo empezó a tirar un base de cerveza lleno y bueno, en realidad no saqueamos nada porque no te daban mercadería. A esta altura de la tarde ya no te daban mercadería. ¿Dónde vivías en ese momento? Yo vivía con mis viejos. Sí, con mis viejos. ¿A qué te dedicabas? Y yo trabajaba con mi viejo de albañil. Trabajamos, y en ese tiempo, bueno, en ese mismo día estamos trabajando. ¿Cómo te enteraste que habían saqueos? Ese mismo día estamos trabajando con mi viejo a 2 cuadras de un supermercado, Coto, de Las Lomas. Y veíamos que la gente pasaba con carritos llenos de mercadería, temprano. Y se comentaba por la radio que todos los supermercados estaban dando mercadería. Y bueno, pero mientras nos enteramos por eso, por la gente que pasaba y por la radio. Pero bueno, nosotros seguíamos trabajando hasta el cumplir horario. ¿Tenías miedo de ir? Realmente en el momento que no teníamos miedo, porque sabíamos que estaban regalando mercadería, pero después, bueno, a medida que fue pasando el día se empezó a poner más jodido. Hubo supermercados que la gente se cerró adentro, como el que fuimos nosotros, y después más tarde, bueno, hubo manifestaciones, la gente de los supermercados, porque no solo los supermercados grandes daban mercadería, después empezaron a saquear los más chicos, los supermercados chinos, y la gente se empezó a llevar todo, no solamente mercadería, se llevaba heladera, se llevaba la máquina de fiambre, se empezó a llevar todo, se llevaba todo. ¿Qué pasó después de la renuncia desde la Rúa con el aspecto económico? Caos total. ¿Te acordás que hubo varios presidentes? Uno de ellos dijo que no se iba a pagar la deuda, después otro dijo, es decir, fue una cosa total de no entender muy bien para dónde ir. Pero después tomó Duarte la presidencia finalmente, como corolario de todos estos 7 presidentes, fue el último. Se armó una especie de liga de gobernadores que se tiraban la pelota entre ellos. Y Dualde realmente tuvo la suerte de tener un excelente ministro de Economía, que es Labaña, y logró lo que parecía imposible, que era poner más o menos las cosas en orden. Hubo una devaluación, obviamente, porque el 1 a 1 no se podía sostener más, pero la devaluación no fue tan brutal como se esperaba. Se pasó de un 1 a 1, 3 a 1, está bien, 200%, pero se esperaba una cosa mucho más dramática. La inflación, que se suponía que iba a dispararse, se pudo más o menos controlar, y a poco las variables se fueron ordenando de a poco. Tardó un tiempo, digamos, hasta salir, pero de todas formas yo creo que es decir, fue el gobierno de Dualde, hay que recordarlo y habrá que revalorizarlo históricamente, porque yo creo que más allá de los errores y alguna brutalidad que cometió, fue capaz de sacar a la Argentina de un caos que era terminal, digamos. La sensación que daba del 2001
era que se acababa el país. Es decir, que se vayan todos quería decir eso, que se vayan absolutamente todos. ¿Te acordás que era el grito que la gente tenía? Además fue increíble porque fue un momento donde todos gritaban que se vayan todos, los sectores marginales hasta los sectores medios, pudientes, que les habían sacado el dinero del corralito. Y yo creo que la presidencia de Dualde en ese sentido fue muy buena desde el punto de vista económico, porque logró sacar de ese caos mortal que parecía terminar en Argentina y ponerla más o menos en un rumbo que después pudo aprovechar Kirchner cuando asumió la presidencia, ¿no? Pero de todas maneras llevó tiempo salir de la crisis. Lo diría que hasta el 2004 la situación era bastante dramática. Y hubo situaciones que nunca se pudieron resolver. El tema de la pobreza, digamos, no se resolvió. No resolvió Cristina Kirchner, obviamente no lo va a resolver Macri. Recordemos que Argentina tradicionalmente siempre tuvo a lo largo de las décadas un nivel de pobreza muy inferior al de la media de América Latina y un nivel de indigencia mucho más bajo. A partir de digamos, de fines de los 80, Argentina pasó a tener un nivel de pobreza e indigencia superior a la media de América Latina. Quiere decir que en varios países de América Latina tienen niveles de indigencia y de pobreza menores. Lo cual incluso para la propia identidad argentina, que siempre los argentinos se creyeron que era una especie de enclave europeo en América, fue un golpe durísimo, porque es enterarse que tenemos los mismos problemas o peores de lo que tiene el resto de América Latina. Y la otra cosa, el otro mito que se terminó de desintegrar con esto es el mito de que en la Argentina no había hambre, ¿no? ¿Cómo haber hambre en el país de las vacas y del trigo? Bueno, sí, en la Argentina había hambre, y cuando preguntaba sobre los saqueos, es producto de eso, de que había hambre, la gente tenía hambre. Y eso es algo que, a pesar de la década ganada o la década perdida, lo que quiera, sigue exactamente igual. Sigue habiendo un índice de desempleo regularmente medio, pero no se crea empleo en el sector privado. Un índice de informalidad laboral enorme, 35% de gente que no está en el sistema, y un índice de pobreza que supera el 30% y indigencia que no sé cuánto estará, pero que sigue siendo altísimo. Eso no lo resolvió nadie. ¿Pensaba el sitio se hizo para ponerle igual un final? Claro, ¿no? Sí, porque ya no estaban robando para comer, estaban robando por robar, no era solamente mercadería. Y se empezaban a armar un quilombo, y ahí le dije, bueno, vamos, nos vinimos en el remis. Cuando veníamos en el remis veíamos que la gente corría por todo el lago. Acá el chino de acá de Neyer, no sabe cómo lloraba, pero parece que le saquearon, no le dejaron nada. Y todo esto, bueno, que me contaban de acá de los chinos. Le daba pena al chino ver llorar ahí afuera. Claro, lo que me contaban de los chinos, que los policías se llevaban las cosas, gaseosas y mercadería, cuando la gente afuera se agarraba las piñas por una heladera. No te la den a mí, no, yo toqué primero, no, mía, y se empezaron a agarrar las piñas a la gente por una heladera que era el chino. Y el chino llorando al lado y el policía que se llevaba las cosas por otro lugar. Era todo... No, yo la verdad que tuve miedo en esa época del 2001. No, yo no... Porque vos, yo no además, a veces decían la misma gente, ese día que hubo toque de queda, pusieron toque de queda porque decían que iban a entrar a las casas a robar también. Claro. Porque ya era un descontrol, no era que robaban por hambre, ya se metían a robar a cualquiera. Que a la gente ya se quería frenar cualquier cosa. Venía a sacar acá. Cuando nosotros dijeron eso, dijimos, bueno, si llegan a venir acá, le agarramos las piñas. O peleamos por nuestro lugar. Ya mira, al límite que habíamos llegado, que la policía no estaba, era toque de queda, la policía se dio de baja. No existía la policía en ese día. No había nada, y vos salías, nosotros que éramos, pues yo era pibe, salíamos a la calle y era tierra de nadie, la gente parecía el capítulo de los Simpsons cuando decían toque de queda. Claro, hoy en día le causa gracia, por ese un momento supermercado grande. le daba miedo. ¿Cómo salió el país de esta crisis, si es que salió? Bueno, como te digo, en parte salió a raíz de políticas económicas acertadas y en parte creo que no salió. Creo que hay una parte importante de la crisis que sigue estando entre nosotros, que lleva con los niveles de pobreza, con los niveles de informalidad. Y esto del nivel de informalidad es importante porque ahora hay un proyecto para cambiar el sistema previsional de jubilaciones porque está en bancarrota ANSES, que va seguramente a perjudicar a los jubilados y a los futuros jubilados como yo. Pero lo cierto es que en un país donde el 35% de la gente trabaja y no aporta, no sostiene, es así de simple. Ese es uno de los problemas. Y otro problema es la profundización de la pobreza estructural, es decir, no solamente los nuevos pobres, que son estos que no eran pobres antes y que de golpe se convierten en pobres, sino los que ya son varias generaciones de marginalidad. Porque ya implica un fenómeno que no es solamente económico y social, sino además cultural. Son chicos que no van a la escuela, hijos de gente que tampoco fue a la escuela, chicos que no tienen ninguna posibilidad de salida.
Y eso yo creo que es una deuda enorme que tiene este país consigo mismo y que, bueno, 2001 fue el momento máximo, digamos, o del mínimo, del tocar el piso, pero que no ha logrado salir de ese sistema, es decir, que la pobreza estructural, ni de la indigencia, que sigue siendo mucho más alta de lo aceptable. Lo aceptable sería cero indigencia, pero bueno, ahí hay bastante. Y los otros problemas, bueno, después se sumó a eso malas políticas económicas que vinieron después, y por eso tenemos aparte un problema de déficit fiscal enorme. Pero básicamente en términos sociales, que es lo que a mí más me importa, yo creo que hay un aspecto de la crisis que tiene que ver con estos temas de pobreza, indigencia, sistema previsional, trabajo informal, incapacidad del sector privado de generar empleo, que no se superó. Yo creo que eso es algo que de nosotros y se va a tener por un tiempo largo, me temo. The beautiful people, 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 the beautiful people.